El ambiente en la Ciudad de México se tornó tenso en la mañana del domingo 8 de septiembre. Miles de personas, trabajadores, estudiantes universitarios y miembros de la oposición se congregaron en el icónico Ángel de la Independencia con una sola misión: frenar la aprobación de la polémica reforma judicial impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de la marcha era claro, y el sentimiento de urgencia se sentía en cada grito de protesta, mientras los manifestantes comenzaban su camino hacia el Senado de la República. Las calles del centro de la capital fueron tomadas por quienes rechazaban una propuesta que, según ellos, amenazaba con desmantelar uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana: el Poder Judicial. Queridas amigas y amigos de México, esto que está pasando aquí en el Senado de la República es un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta. Hacemos un llamado responsable a la mayoría del régimen morenista a que escuche, a que no polarice más y enfrente más. Los inconformes no se hicieron esperar. Desde temprano, las pancartas con mensajes contundentes ondeaban en el aire. Sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar? Y el Poder Judicial no va a caer. Eran algunos de los lemas que se repetían entre la multitud. Los manifestantes estaban decididos a hacerse escuchar, a frenar lo que consideraban un atropello a la justicia y una puerta abierta hacia un régimen totalitario. El temor se reflejaba en sus palabras. Es parte de un proyecto político totalitario, no es solo venganza, es la manera de poder ejercer ese proyecto sin contrapesos, antidemocrático, exclamó uno de los manifestantes, que prefirió mantener el anonimato. Entre los asistentes, la diversidad era palpable. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM marchaban al ritmo de cánticos que reflejaban su descontento. Poder Judicial aguanta, la UNAM se levanta. Políticos opositores también se sumaron a la movilización, pero fue la voz de los ciudadanos comunes lo que resonó con más fuerza. Como Loli, una manifestante que con determinación expresó su deseo de un México libre, instando a los senadores que se habían pronunciado en contra de la reforma a mantenerse firmes en su decisión. Sigan siendo fuertes, sigan siendo honestos, pidió, mientras el eco de su voz se perdía entre la multitud. La marcha no solo reflejaba un rechazo a la reforma, sino una creciente preocupación por la dirección en la que el país parecía estar encaminándose. La propuesta del presidente López Obrador, presentada en un paquete de 20 reformas en febrero de 2024, incluía medidas que, para muchos, significaban un debilitamiento del Poder Judicial. Entre los puntos más polémicos estaba la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9, así como la modificación de sus mandatos, que pasarían de 15 a 12 años. Además, la reforma proponía la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros y un ajuste a sus remuneraciones, equiparándolas con el salario máximo permitido para el presidente de México. Estas medidas, aunque presentadas bajo la premisa de una mayor democratización del Poder Judicial, generaron rechazo, no solo entre los manifestantes, sino también en organismos internacionales. Naciones Unidas, la International Chamber of Commerce, calificadoras como Fitch e incluso embajadas como las de Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación por los posibles efectos que la reforma tendría en la inversión privada y los tratados comerciales, advirtiendo sobre posibles sanciones económicas. Sin embargo, no todos en México compartían este rechazo. A la par de la multitud que marchaba en contra de la reforma, otro grupo, conformado mayormente por jóvenes universitarios, también se movilizó, pero esta vez en apoyo a la propuesta presidencial, con pancartas que mostraban los altos salarios de los ministros de la SCJN. Los jóvenes defendían la reforma como una vía hacia una mayor equidad y justicia. No obstante, la tensión entre ambos grupos no tardó en escalar. Las diferencias ideológicas se materializaron en pequeños enfrentamientos,
donde las pancartas de apoyo fueron destruidas y los insultos se intercambiaron entre quienes defendían y quienes rechazaban la reforma. Mientras tanto, en el Senado de la República, la expectativa era máxima. Los legisladores se preparaban para una sesión clave, una que podría definir el futuro del Poder Judicial en México. Con 85 de los 128 escaños en manos de la alianza oficialista, los senadores a favor de la reforma solo necesitaban un voto más para alcanzar la mayoría calificada y aprobar los cambios constitucionales. A medida que la marcha avanzaba y las horas pasaban, la incertidumbre sobre el desenlace de la sesión se apoderaba de todos los involucrados. Al mismo tiempo, en otro rincón del país, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, celebraba lo que para ella y sus seguidores era un triunfo inminente. En Campeche, durante la inauguración del Museo de Sitio de Calakmul, la morenista aplaudió la aprobación de la reforma judicial, asegurando que el 15 de septiembre de 2024, fecha simbólica en la historia de México, quedaría grabado en los corazones de todos como un momento de independencia, libertad, soberanía y democracia. Entre aplausos y vítores, Sheinbaum no solo reconoció la labor de su mentor político, el presidente López Obrador, sino que también prometió dar continuidad a su legado, asegurando que la Cuarta Transformación seguiría adelante, sin regresiones ni vueltas al pasado. Simbólico es este día, 15 de septiembre de 2024. Estamos a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé el grito de independencia. Y como sabemos, quienes hemos caminado con el presidente, no hay muchas casualidades. Hay símbolos históricos en casi o en todo lo que hace. Así que el día de hoy, 15 de septiembre, a unas horas del grito, estamos aquí en Calakmul, en la grandeza de México, en la grandeza de la nación maya, a unas horas de recordar a los héroes y heroínas que nos dieron patria. Y el día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma al Poder Judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país. 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón, porque el presidente en estos 6 años y todos los años que hemos venido luchando, nos ha mostrado no solamente que es posible un México distinto, con su pueblo, con soberanía, con independencia, con democracia, con bienestar para el pueblo de México, sino también ha construido con este movimiento una nueva forma de pensamiento. Este es uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país, proclamó Sheinbaum, su voz resonando entre los asistentes. El presidente nos ha mostrado que es posible un México distinto, con soberanía, independencia y democracia. La presidenta electa también aprovechó la ocasión para resaltar el concepto de humanismo mexicano, una idea que López Obrador había promovido durante su mandato, enfatizando la importancia de las culturas y pueblos originarios que, según ella, habían sido olvidados por los gobiernos anteriores. Con la aprobación de la reforma judicial en manos del Senado y su promulgación prevista para las próximas horas, el país se encontraba en un punto de inflexión. Los defensores de la reforma argumentaban que era necesaria para transformar el sistema judicial y acabar con privilegios de una élite que, según ellos, se había alejado de la necesidad del pueblo. Por otro lado, los opositores advertían sobre los peligros de concretar demasiado poder en el poder ejecutivo y desmantelar los contrapesos necesarios para una democracia funcional. La reforma al Poder Judicial no solo polarizó a la sociedad mexicana, sino que también atrajo la atención internacional. Mientras el país
celebraba un aniversario más de su independencia, las decisiones que se tomarían en las próximas horas podrían redefinir el rumbo de la nación por años o incluso décadas. Las voces en las calles seguían clamando justicia, libertad y democracia, mientras en los pasillos del Senado, los legisladores se preparaban para votar una de las reformas más controversiales en los últimos tiempos. El panorama en México se torna cada vez más incierto. Las calles vibran con el eco de las voces de un pueblo dividido, atrapado entre la promesa de una transformación y el temor de un futuro sin contrapesos. La reforma judicial ha expuesto las profundas fracturas políticas y sociales que atraviesan al país, revelando un conflicto que va más allá de la simple modificación de las leyes. Es una lucha por el alma de una nación que busca redefinirse, aunque muchos sientan que el precio de esa redefinición podría ser demasiado alto. Mientras Claudia Sheinbaum celebra lo que ella considera un avance hacia una nueva era de justicia y soberanía, los gritos de totalitarismo resuenan con fuerza entre quienes ven a la reforma como un peligro para la democracia. La promesa de continuar el legado de López Obrador, de seguir el camino trazado por la Cuarta Transformación, genera tanto esperanza como temor. ¿Qué significa realmente este legado? ¿Es un México más justo y soberano, o es la consolidación de un poder que deja poco espacio para la disidencia? El país está inmerso en una encrucijada, donde cada paso parece acercarlo más a un destino incierto. Las calles, llenas de manifestantes, los discursos incendiarios y la tensión que se palpa en el aire son signos de un México que, mientras conmemora su independencia, también enfrenta la amenaza de perderla en un sentido más profundo. La historia está en juego, y el desenlace, aunque todavía incierto, parece estar marcado por un creciente sentimiento de inquietud y desconfianza. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si quieres conocer más sobre el acontecer en el panorama regional, recuerda suscribirte y dejar tu like. Somos Nación y Frontera, y estamos aquí para traerte la verdad.